en estas células de acá. Entonces, en el número 3, si se están desprendiendo estas células acá, se van a formar unos cristales. Entonces, aquí voy a poner número 3, medita de nuevo. Y la aparición de cilindros, hialinos y granulosos. Cilindros, hialinos, granulosos. Entonces, pero para que no aprendan de memoria, no quiero que aprendan de memoria, las enzimas proteolíticas están causando desprendimiento de las células tubulares. Y ese desprendimiento se está convirtiendo en cilindros hialinos y cilindros granulosos. Ahora miren, si yo tengo todo esto obstruido, ¿qué va a pasar con la filtración? Va a estar alterada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean que hay muchos cilindros, que hay desprendimiento, que hay destrucción de las células tubulares, esta obstrucción causa aumento de la presión glomerular. Perdón, causa disminución del filtrado glomerular, porque esta presión va a aumentar acá. Entonces, esta presión va a ser mayor en la cápsula y no va a ser suficiente la presión glomerular. Consecuentemente, oliguria. Entonces, sigue desde acá. La tasa de filtración glomerular. No, antes sí, cuando hablaba de proteinuria. Proteinuria leve. Antes. La toxicidad se debe a la acumulación y retención de la aminoglucósidos en las células del túbulo proximal. La manifestación inicial del daño en esta zona es la excreción de enzimas del borde en cepillo de los túbulos renales, seguida de proteinuria leve y la aparición de cilindros hialinos y granulosos. Siga. La tasa de filtración glomerular se reduce después de varios días. Punto. Pregunte, anote. ¿Por qué la tasa de filtración glomerular se reduce en la toxicidad por aminoglucósidos? ¿Y ahora? Faltan 10. ¿Para que termine acá? No puede ser. Me dijo a las 10 minutos antes de sacar Sí. las Ah, ya faltan 10 minutos. Ya. ¿Por qué? Inciso A. ¿Por qué hay disminución del filtrado glomerular en la síntesis de aminoglucósidos? Cuando se utilizan aminoglucósidos. ¿Qué leyó? ¿Qué escribió? ¿Por qué la tasa de filtración glomerular se reduce por la toxicidad por aminoglucósidos? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Respuesta. porque los riesgos, No le escucho. porque se obstruye de las células que se han desprendido con los cilindros, hay una obstrucción. Perfecto. Inciso A. Correcto. Porque hay una obstrucción de los túbulos por acumulación de cilindros hialinos y cilindros granulosos. Inciso B. ¿Qué causa esta acumulación? Aumento del filtrado glomerular Aumento de la presión de la cápsula de bomba. Inciso C. Disminución de la presión glomerular. Por lo tanto, disminución del filtrado glomerular. Entonces, ahí les he dado el A que es verdadero, el B que es verdadero y el C también. Y el D es disminución del filtrado glomerular. Pero el por qué es presencia de los cilindros. Siga leyendo. Sí, no, pregunte. El B, yo tengo que. El B. El A. El A lea. Porque hay una obstrucción de los túbulos por la
acumulación de cilindros hialinos y granulosos. Bien, 1. El 2, aumento de la presión tubular. ¿Qué anotó en el 2? Aumento de la presión de la cápsula de Bowman. Primero tubular y de la cápsula de Bowman. Tubular y de la cápsula de Bowman. Y 3, porque esto aumenta esta presión de la cápsula de Bowman. Y 3, disminución del filtrado glomerular. Hasta ahí es verdadero. Y el falso ¿cuál sería? Disminución de la presión arterial. Y otro falso, disminución del gasto cardíaco. Ya, sigan leyendo. Se considera que la fase no ligúrica de la insuficiencia renal se debe a los efectos de los aminoglucósidos sobre la porción distal de la nefrona, con una disminución de la sensibilidad del epitelio del conducto colector a la vasopresina. Aunque raras veces se desarrolla necrosis tubular aguda, el resultado más frecuente e importante es un incremento leve de la creatinina plasmática. Un ratito. Tal vez no lo han captado esto. Tengo la obligación de enseñarles. Dijimos en la definición de insuficiencia renal aguda que tiene que haber oliguria, ¿cierto? Eso lo repetimos varias veces. Entonces, aquí está preguntando, se está explicando por qué en fases iniciales de una insuficiencia renal parenquimatosa no hay oliguria. Si la regla dice que en la insuficiencia renal debe haber oliguria. Lea de nuevo. Se considera que la fase no oligúrica de la insuficiencia renal se debe a los efectos de los aminoglucósidos sobre la porción distal de la nefrona, con una disminución de la sensibilidad del epitelio del conducto colector a la vasopresina. Punto. Respuesta. ¿Quién me dice? Se disminuye la vasopresina. Deja de reabsorber agua. Entonces, y a veces ¿Qué dijo? deja de reabsorber agua en los conductos colectores medulares, por lo tanto aumenta la diuresis. Correcto. Aquí está la respuesta. ¿Por qué no hay oliguria? No hay sensibilidad al ADH. En otras palabras, la ADH no logra actuar en sus túbulos distales. Perdón, colectores. No logra actuar. Entonces, esta agua que debería absorberse no se absorbe. Entonces, el flujo de agua aumenta, ¿no? Hay más volumen. Entonces, eso es lamentable porque el paciente está haciendo insuficiencia renal aguda intraparenquimatosa. Nosotros lo tenemos con sonda Foley y no hay reducción del volumen urinario, o sea, no hay oliguria. Entonces tenemos un falso dato. Había sido porque la ADH deja de funcionar y estamos produciendo. Pero que quede claro que cuando nosotros revisamos el capítulo de insuficiencia renal aguda, debutan con oliguria. O debutan con oligonuria o con anuria. Esa es la regla. Siga leyendo. Aunque raras veces se tiene la capacidad de regenerarse. ¿Ya? La toxicidad se correlaciona con la cantidad total del fármaco que se administra y con los esquemas de tratamiento más prolongados. Los métodos de administración de dosis altas a intervalos prolongados conducen a menos nefrotoxicidad al mismo nivel de exposición total al fármaco, según se determina por el área bajo la curva. Punto. Entonces, los aminoglucósidos básicamente tienen una lesión tubular. ¿Estamos? En los aminoglucósidos. Voy a acérquese con su filmador.
Grabe esto, dice. Rapidito, le quito 2 minutos, rapidito. Voy a explicar el por qué la anfotericina B causa lesión renal intrarrenal. Cuando nosotros hablamos, cuando hablamos de anfotericina B, debemos recordar arteriola aferente, arteriola eferente. El libro de Flores dice que existe una disminución del flujo sanguíneo renal. En Goodman hay una palabra interesante que dice aumento de la resistencia vascular. Entonces, aquella vez, cuando dice un aumento de la resistencia vascular, está diciendo que esta anfotericina B va a causar vasoconstricción. Listo. Al haber vasoconstricción, ¿qué reduce? Presión del filtrado glomerular. Al haber reducción del filtrado glomerular, voy a tener una disminución del 125 ml y consecuentemente este paciente va a entrar en insuficiencia renal aguda intrarrenal. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Intrarrenal aguda de origen vascular? Sí. Ahora, ya vimos del aminoglucósido y aquí vamos a ver ahora otra cosita respecto a anfotericina. La absorción de sodio y de potasio se va a encontrar disminuida. Consecuentemente, el paciente va a tener hiponatremia e hipopotasemia. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para que en la anfotericina B, que se tiene que dar a un paciente con criptococosis meningia, porque tiene que recibirla, si no se va a morir el paciente, tengo que pasar, tranquilo, no se vaya, tengo que pasar una carga de fisiológico media hora antes de la anfotericina para aumentar para reducir la resistencia, para reducir la vasoconstricción, y tengo que dar otra carga de suero fisiológico después de haber pasado la anfotericina. Se pasa en 4 horas. Aunque Flores dice que se puede pasar en 24 horas, pero el protocolo es pasar en 4 a 6 horas. ¿Ya? Entonces, eso respecto a la insuficiencia renal intrarrenal por anfotericina B. Respecto al mieloma, el mieloma es una enfermedad producida por un aumento de las IgM y de las IgA. Estos van a formar las proteínas M. Y miren lo que hacen. La misma pregunta, ¿es vascular o tubular? La respuesta sí, es tubular e intersticial por lo siguiente. En el túbulo contorneado proximal, de rojo voy a señalar las IgM y de azul estoy señalando las IgA. Y ahora fíjense, es tanta la cantidad de esta IgM y IgA que hay un acúmulo en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué hace este acúmulo? Aumenta la presión tubular, aumenta la presión de la cápsula de Bowman y disminuye la presión glomerular. Ya está, lo mismo, ¿no ven? La respuesta, ¿por qué intersticial? Porque no solo el acúmulo de IgM y IgA va a ser en el intratubular, sino también va a ser intersticial. Consecuentemente, la insuficiencia renal aguda intrarrenal también son de origen tubular o intersticial. Y lo último, ¿por qué el ácido úrico? Resulta que hay una enfermedad que se llama gota, donde los niveles de ácido úrico están elevados. Hay otra enfermedad que es cuando estamos haciendo, se le da al paciente, se está manejando se están administrando medicamentos para los tumores, y escuchen esta palabra: lisis tumoral. Lisis tumoral. Este medicamento para el tumor va a necrosar, va a disminuir el flujo del tumor, por lo tanto el tumor va a ser lisis, ¿no ven? Ruptura, va a explotar, digamos. Consecuencia de la lisis tumoral, voy a tener mucho calcio. El ácido úrico, que va de 6 normal, puede subir a 15 miligramos. ¿Y qué pasa con ese ácido úrico en estas lisis tumorales? O en unos casos de gota. El ácido úrico en forma fisiológica se filtra por el glomérulo, se absorbe en el túbulo contorneado proximal, y miren estas flechitas, se secreta en el túbulo distal
y también se absorbe en el túbulo distal. Entonces, acá lo que vamos a tener nosotros es un aumento de cristales, acá, de ácido úrico. Este aumento de cristales de ácido úrico va a producir, igual, ¿no?, obstrucción,